analizar los desafíos de la pandemia y de la pospandemia vinculado con 3 ejes temáticos: el trabajo, la convivencia y el cuidado. Analizar los desafíos. Nos parece importante participar y promover la reflexión sobre estos temas que involucran problemáticas que hacen a la degradación del ambiente, a los apremiantes problemas ecológicos que tiene nuestro planeta y que los estamos viviendo cotidianamente en este tiempo de pandemia, con la proliferación de incendios forestales en muchas partes del territorio de nuestro país. Así que creemos que es un tema donde las universidades tenemos que involucrarnos y comprometernos fuertemente para pensar de qué manera podemos mejorar la casa común. Pues bien, con una clara voluntad reformista y renovadora, el Papa, desde la propia designación de su nombre, Francisco, dejó en claro que constituía el programa de una iglesia para los pobres. Todas estas expresiones, ideas y proyectos, ahora en documentos oficiales de la Cima Pontifical, son no solo una interpelación a la iglesia, a su imagen, a la manera de gestionar sus recursos, sus bienes, sus tiempos, su fuerza, sino que constituye una interpelación para la sociedad toda. La interpelación se extiende a todos los rincones del mundo y a todas las personas con responsabilidades institucionales, políticas, sociales, culturales, espirituales y sin duda educativas. De los múltiples aspectos que Laudato Si promociona para construir una cultura del cuidado de la casa común, destacamos el hecho de asumir que el desastre ecológico y ambiental que vive el mundo no es resultado de acciones individuales, sino que por el contrario son los efectos de nuestros hábitos colectivos y por lo tanto responsabilidades compartidas y globales. Francisco, con su encíclica Laudato Si, nos obliga a prestar principal atención al cambio climático, más aún en los países en desarrollo, donde se vivirán seguramente los peores impactos de este flagelo. Finalmente, creemos que Laudato Si nos obliga a repensar la educación, ya que en sintonía con visiones y propuestas que lo anteceden a Francisco en la tutela de la Iglesia, el documento insiste en que la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana. Observamos a partir de esta encíclica que debemos educar en nuestros hábitos, frenar la cultura de la suma de placeres, la cual no logra saciar la sed de otros alimentos que necesita el hombre. Para ello, debemos asumir el desafío educativo, para lo cual nos da una notable oportunidad de juventud que hoy no tenemos, entre los cuales existe una sensibilidad ecológica que nos ilusiona y nos provoca. Asimismo, la hiperespecialización de las disciplinas promueve una fragmentación del saber, licuándose la mirada estratégica y amplía las problemáticas compartidas del mundo. El saber fragmentario es para Francisco una forma de ignorancia, con lo cual nos impone una responsabilidad formativa integral, como son los problemas que atravesamos. La pandemia que vivimos nos desafió a tener creatividad para encontrar soluciones y fortaleza para mirar adelante cuando el horizonte parece oscurecerse. Pero también nos ha permitido de manera contundente y rápida discernir sobre las cosas importantes, tanto nuestras como de nuestros prójimos. Laudato Si nos obliga a educar en la armonización de lo múltiple, en solucionar las desigualdades, en visibilizar la crisis ecológica integral que no solo es ambiental y biológica, es, como ya dijimos, también económica y cultural. Es una crisis de la vida cotidiana y la encíclica nos provee la línea de acción para esa tarea, observando esta crisis como una oportunidad y un nuevo desafío. Es una alegría grande para mí como presidente de la Conferencia Episcopal, compartiendo con el SIN, las universidades del Estado y con el CRUP, las universidades privadas. Es
Es una alegría grande para mí como presidente de la conferencia que prepara el Congreso para celebrar los 5 años de nuestra encíclica Laudato Si. El Papa nos ha propuesto tocar estilos de vida, hábitos de consumo, a través de una pedagogía del cuidado, haciendo una descripción de lo que es el paradigma tecnocrático. El Papa propone todo un nuevo paradigma en el que tendremos que trabajar muchísimo todos los actores sociales, iniciando procesos, no tanto ocupando espacios, sino iniciando procesos valiosos para este cambio profundo que abarca todo el aspecto cultural de nuestras personas, de nuestras comunidades, de todos los actores sociales. Es para mí una inmensa alegría presentar a estas prestigiosas figuras que nos van a ir preparando durante el mes de octubre para el Congreso, y en nombre de la Comisión de Pastoral Universitaria, en nombre de la Conferencia Episcopal, quiero expresar mi alegría por esta circunstancia. Todos vamos a aprender, todos vamos a crecer en esta modalidad que tenemos que plantear, y Dios quiera que estos modos de colaboración sean fecundos en este momento difícil de nuestro país, y lo podamos poner en práctica para una verdadera salida nueva de este momento complicado que estamos viviendo a través de la pandemia. Muchísimas gracias por esta participación, juntos, unidos, tratando de, desde nuestras miradas, buscar una conjunción hacia una ecología integral. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Estoy muy agradecida a las instituciones que me han convocado a hacer la coordinación y la presentación de Pierre Martinot Lagarde, un amigo, una persona con quien comparto semana a semana un trabajo internacional en el programa de Future of Work After Laudato Si, desde la Oficina del Vaticano en Ginebra, la Comisión Internacional Católica de Migraciones, de quien he aprendido mucho en la realidad de los trabajadores, y con quien trabajamos, observamos y analizamos la situación concreta día a día del trabajo, del desempleo, de la formalidad, de la informalidad. Pierre Martinot Lagarde es un jesuita es jesuita desde el año 1984, ordenado sacerdote en 1994, un jesuita francés, donde ha sido director del Instituto Ceras de París, es el centro de investigación jesuita de esa ciudad, y también de su revista científica, Project. Actualmente él se desempeña como consultor especial en la Organización Internacional del Trabajo sobre asuntos socio-religiosos. Ha recibido su doctorado en demografía en la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, en los Estados Unidos, y por supuesto su grado máster en teología. Pierre, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Es un espacio muy especial para nosotros en Argentina, tener el acuerdo de las universidades nacionales públicas no confesionales, y al mismo tiempo de las universidades privadas, algunas católicas, otras no, pensando a partir de la Laudato Si un Congreso Nacional. En esta oportunidad lo que queremos es escucharte sobre una de las dos caras que plantea la encíclica, una encíclica ecológica que no solo habla del medio ambiente, habla de los problemas sociales, dice que es la causa del problema ambiental, y además todo lo hace poniendo al centro la persona del trabajador que hoy está descartada. Sabiendo de tu especialidad, de tu trabajo con la Organización Internacional del Trabajo, con las academias, con el Vaticano, nos gustaría escucharte, teniendo en cuenta la gran tradición sindical que tiene Argentina, un país que sí lucha por poner la persona del trabajador al centro de los problemas económicos. Creemos que en esta crisis y de cara a un futuro del trabajo que de ninguna manera va a desaparecer,
tenés mucho para contarnos, así que te voy a dar la palabra y luego vamos a hacer un intercambio de preguntas que vamos a recibir del público. Adelante. Muchas gracias, Emilce. Es un placer compartir con vosotros un tiempo, una conversación sobre el tema de trabajo en relación con la Laudato Si y en relación también con la última encíclica del Papa Francesco que vimos la semana pasada. Tengo una presentación, voy a compartir la presentación, espero que todo va a funcionar. Ok, espero que podrán ver la presentación. Como Emilce le ha dicho, estoy en francés. En francés habla con 3 puntos. Cada vez es el mismo. Tengo 3 puntos a desarrollar un poco con vosotros sobre el tema central, que es los desafíos de las transformaciones globales y el mundo del trabajo. En introducción me parece importante no de olvidar que hay una relación casi fundamental entre la OIT y la Iglesia Católica desde el inicio de la OIT. Como lo sabes, la OIT estuvo fundada al fin de la Primera Guerra Mundial con el modo que la promoción de la justicia social y la paz, estas 2 cosas que necesitan un esfuerzo común. En esta dimensión, la presencia de un jesuita en la OIT se ha iniciado casi al inicio de la OIT en el año 1926. Pero la conjunción de los esfuerzos de la OIT y también de la Iglesia Católica se ha iniciado en el movimiento de la reflexión del pensamiento social de la Iglesia Católica. Nosotros sabemos que la encíclica del Papa Rerum Novarum está la fundación de la reflexión o la prolongación de una reflexión antes sobre las condiciones de trabajo en relación con un profundo cambio en las condiciones de vida de trabajadores. El contexto del momento está en Europa principalmente, que estaba muy difícil de hablar de política, como de democracia o de la interpretación de la Revolución Francesa. El tema de trabajo estuve poniendo en un lugar central de la reflexión de la Iglesia Católica como el lugar a partir de que podemos desarrollar una reflexión más global. Y esta posición del trabajo en la reflexión de la OIT como en la Iglesia Católica está más importante y podemos encontrar el mismo proceso en Laudato Si. Es que el tema del empleo viene al centro de la encíclica de Laudato Si. No al fin, no al inicio, pero al centro, como una manera de reflexionar y de proponer soluciones concretas para los cambios que necesitamos hacer. En una pequeña libro, A Common Journey for Social Justice, el nuncio aquí en Ginebra ha preparado un documento para explicar este camino de convergencia entre la OIT
y entre la Iglesia Católica. Pero para mí hoy es muy importante de reflexionar el tema del trabajo en conjunción como el tema de la pobreza, por ejemplo, pero también con las cuestiones climáticas y ambientales, como es la cuestión de la pandemia, como le ha dicho Emilce, hemos reflexionado casi semana poco a poco sobre las consecuencias de la pandemia en este tiempo de pandemia, y de aportar, construir y discernir respuestas concretas a los desafíos del momento a partir del tema del trabajo. Y todos los actores que tienen una responsabilidad dentro de la temática del trabajo no se pueden limitarse al tema únicamente del mundo del trabajo, porque el mundo del trabajo está totalmente imbricado en el resto de la cuestión social y ambiental. Con esta intuición, para nosotros estaba muy importante para iniciar el proyecto que se llama Futuro del Trabajo, trabajo después de Laudato Si, en español, si se puede decir. La idea está muy simple. Después de la publicación de la encíclica Laudato Si, había casi en el mismo tiempo la celebración del centenario de la OIT, con un tema muy central que estaba el tema del futuro del trabajo. Y las reflexiones que yo voy a proponer hoy viene a la articulación de las dos reflexiones, la de Laudato Si y la otra del centenario de la OIT. Lo que aparece, estamos casi al fin de este proyecto, que estaba un proyecto global de diálogo, de investigación académica y de construcción de red de comunidad global. Lo que ha aparecido al inicio es que tenemos que reflexionar global de diálogo sobre el tema del trabajo y de su significación. Reflexionar a la significación de trabajo es muy importante a partir de todas las dimensiones antropológicas del trabajo. La primera que viene muchas veces es la noción de dignidad. Trabajo decente, trabajo digno. Pero en la dignidad hay una conjunción de libertad. Libertad de trabajar. Una dimensión de creación. De responsabilidad. De compromiso de la persona y de su responsabilidad para otras personas. El trabajo también tiene una otra dimensión que es la dimensión de socialización. Y los dos temas que encontramos con la última encíclica, lo de fraternidad y de amistad social, están muy, muy cerca de la noción de socialización con el tema de trabajo. Recuerdo una conversación que tuve con el cardenal Acuso, que está encargado de la reflexión del diálogo interreligioso. Lo que compartimos los dos es que esta dimensión de fraternidad, que está el enfoque de la encíclica, pero antes en la visión de Papa Francesco sobre la fraternidad, un lugar de la fraternidad es el mundo de trabajo. Y la fraternidad no es una cuestión simple. Los dos hermanos Caín, como se dice en español, Caín y Abel. Hay una relación muy compleja entre los dos. Es una relación de fraternidad.
Y podemos recordar la cuestión de Dios a Caín, que cuidas de tu hermano, pero cuidar es el mismo verbo que ha utilizado el Papa Francesco por la dimensión de la creación como la dimensión de la sociedad. Hay una relación en el mundo del trabajo de la misma complejidad. Con nosotros estamos hermanos en una dimensión, pero necesitamos añadir a esta dimensión la otra dimensión, que es una de transformación, que es una dimensión de amistad social. Es dentro de esa dimensión de socialización que podemos añadir a la noción de trabajo la noción de cuidado. En el tiempo de la pandemia es una dimensión más importante, evidentemente. Pero antes, la encíclica Laudato Si ha usado el tema del cuidado. En inglés decimos care, que viene muy bien para explicar que cuidar no es totalmente hacer una cosa, pero es de la misma manera pensar a los otros, reflexionar sobre los otros y preguntarse cuáles son las consecuencias de sus acciones sobre los otros. Cuidar hay una dimensión de tiempo, no solamente una dimensión de evento, pero una dimensión de duración. Cuidar no es una cosa que hicimos una vez, es una dimensión que viene frecuentemente. Y la dimensión de cuidar para sus hermanos y todos el mundo es de la misma manera una cuestión de duración. Al mismo tiempo, la otra cosa que me parece más importante es de reflexionar no tanto sobre la dimensión del trabajo, la significación del trabajo, pero sobre examinar todas las formas de trabajo sin distinguir, por ejemplo, el lugar donde se practica el trabajo, como el proceso que crea el trabajo. El lugar puede ser el trabajo formal, como el trabajo informal. Muchas veces cuando reflexionamos sobre el diálogo social, el tema del trabajo decente, pensamos únicamente al nivel del trabajo formal. Pero si reflexionamos con una perspectiva histórica, lo que vimos hace 200 años, en muchos cambios del lugar donde se practica el trabajo. Hace 200 años, todas las personas en la casa pueden cocinar y hacer todas las cosas. En nuestro mundo es muy fácil de llamar a un restaurante o ir al supermercado y de comprar 200 años, todos su comida casi como un producto final. Este trabajo doméstico ha mucho cambiado al mismo tiempo que el trabajo industrial ha cambiado. Hay un fenómeno de cambio dentro de que hay parte del trabajo industrial que antes está parte del trabajo doméstico. Pero al mismo tiempo hay una parte del trabajo doméstico, como el trabajo de cuidado, que se produce dentro de la casa, por ejemplo. Y la última forma o lugar del trabajo es, no sé seguramente cuál es
la palabra exacta en español, pero todas las actividades benévolas que se practican en EGEOS y todas las actividades gratuitas, que esta parte del trabajo. Y si necesitamos que reflexionar sobre el futuro del trabajo, necesitamos que reflexionar sobre todas las formas o todos los lugares de trabajo al mismo tiempo. Y la otra cosa que me parece importante que hay con la relación de tiempo en el mundo del trabajo, hay las tres dimensiones de creación, de transformación y de destrucción en el mundo del trabajo que están totalmente conjugados. En la tradición de la Iglesia Católica parece bien de hablar del trabajo como el trabajo de un artesano, que el Padre de Jesús está un artesano y todo está en un proceso de transformación y de creación al mismo tiempo. Hay esta dimensión de creación y de invención, de innovación. Esta dimensión de invención e innovación no se puede reducir. Es una dificultad de este tiempo únicamente a la dimensión de la tecnología. Necesitamos incluir en nuestra visión de trabajo y todos los trabajos sociales una dimensión de invención e innovación en las relaciones sociales. Podemos inventar nuevas formas de relaciones sociales, como las relaciones sociales, esta parte de una transformación. Hay esta dimensión en el trabajo que está casi positiva de creación, de conservación. Al mismo tiempo, en el trabajo, tenemos una otra fenómeno que me parece muy importante, es que el modo de trabajar, la manera de trabajar, está totalmente incluido en un proceso de transformación, y de un proceso de transformación que está multinivel. La relación con el mundo, como en el ambiental, el mundo de la perspectiva ambiental, no es únicamente una relación de creación, pero también una relación de transformación del mundo. Y si vamos a buscar las nuevas moléculas en el medio ambiente, hay muchas transformaciones que están incluidas en el medio ambiente. Esta positiva se puede ser positiva o negativa, no es la cuestión, pero el proceso de trabajo es un proceso de transformación de la creación. Pero no es la única dimensión de transformación. Con el mundo de trabajo hay un proceso casi perpetual de transformación de la organización del trabajo. No podemos decir que cada vez que transformamos la creación, no hay implicación inmediatamente sobre el proceso de transformación de la creación, sobre el proceso de trabajo. Es casi como una segunda dimensión que viene al mismo tiempo. Transformamos la creación y después transformamos el trabajo que transforma la creación. No hay una distancia, es totalmente incluido en nuestra manera de hacer y de evaluar los procesos. El tercer punto es que los procesos técnicos y tecnológicos que están asociados a la organización del trabajo y a la transformación, los procesos técnicos y tecnológicos cambian constantemente.
casi como una 4 dimensiones, el modo de adquisición de los conocimientos, el conocimiento y las habilidades, competencias que necesitamos para continuar a trabajar. Está continuamente en un proceso de transformación. Hay el fenómeno que el Papa llama el proceso de rapidificación, ¿no? Es que hay como una aceleración en nuestro tiempo de este proceso de transformación. Y lo que vimos con la pandemia es al mismo tiempo un proceso de transformación que va un poco más rápidamente, porque el fenómeno de difusión de la pandemia global estaba muy rápido, y al mismo tiempo muchas actividades va mucho más lento. La última dimensión que necesitamos que reflexionar dentro del trabajo es que el trabajo incluye inmediatamente una dimensión de destrucción. En el cambio, hay un aspecto negativo. Y como viene una dimensión de destrucción, hay una dimensión de reparación. Si destruimos algunas cosas, necesitamos reparar un poco. Y en parte de nuestra economía está ya una economía de reparación. Si hay el ejemplo puede ser lo del transporte. Si la distancia entre la casa y el lugar de trabajo está muy grande, necesitamos transporte. Este transporte para ir de la casa al lugar del trabajo es como una parte del trabajo. Si yo necesito un empleo, necesito que transportarme al lugar del empleo. Y si las ciudades están muy grandes, y si hay una distancia entre el lugar donde yo vivo y el lugar de trabajo, es muy difícil no de reflexionar sobre este tema. De la misma manera, la dislocación de las cadenas de valor ha añadido una dimensión de transporte entre todos el lugar donde yo vivo y el lugar de trabajo. Es muy difícil las cosas que necesitamos transportar. De la misma manera, podemos decir que la sociedad de consumación ha añadido una sobreproducción. Y como la sobreproducción, necesitamos una industria de eliminación de los residuos. Esta dimensión de destrucción, reparación, está cada vez es una parte del mundo de trabajo que necesitamos sobre el que necesitamos que reflexionar, especialmente si queremos reflexionar sobre la dimensión de cuidar de la creación. Un poco. Disculpe, tengo un problema con la... Ok. En este momento, si necesitamos, es para mí la visión que viene dentro de Laudato Si, y ¿qué el camino? ¿Qué podemos hacer? Y para mí hay una
reflexión que estaba iniciado dentro de 80º Advienies de Pablo VI, que esta parte de Laudato Si, pero que viene mucho de una manera más importante en el Fratello Tutti, es la dimensión de diálogo. Es que necesitamos reflexionar sobre el tema de trabajo en relación con el medio ambiental y con todos los desafíos sociales y los desafíos, incluidos los desafíos de la paz, necesitamos reflexionar sobre el modo de diálogo. Claramente sobre el tema de modo de diálogo social. Yo estoy interpretando únicamente la posición del Papa, no la de la OIT. La visión de la OIT sobre el diálogo social está muy clásico, lo conocemos. Pero el desafío que tenemos puede ser simple, podemos discutir juntos sobre el tema del medio ambiente y con la misma metodología que la dimensión del diálogo social. O la visión que viene con Fratelli Tutti es que necesitamos incluir en el diálogo social una visión un poco más cultural para integrar las perspectivas, las visiones, los valores de todos los actores. Si incluimos en el diálogo sobre los desafíos, incluyendo todas las poblaciones indígenas, con todos los grupos marginales, todas las poblaciones vulnerables, no es únicamente la visión clásica del diálogo social que podemos desarrollar. Necesitamos empezar con una reflexión sobre los principios y sobre los valores y ver si podemos partir de esta dimensión cultural y de los principios y después continuar con nuestro diálogo social un poco más clásico, reflexionar sobre, para establecer un diagnóstico común y buscar soluciones. Yo veo que hablé mucho hace casi 30 minutos y no voy a desarrollar totalmente este punto que está central, pero espero que con las preguntas podemos reflexionar un poco más sobre este tema de nueva dimensión de diálogo social que viene con el encuentro, el pensamiento del Papa entre el diálogo interreligioso y el diálogo social. Hice una conjunción y necesitamos ver nosotros que están los practicantes de diálogo, ver cuáles son las consecuencias prácticas para avanzar con este tema. Muchas gracias. Gracias por su paciencia con mi español, que no está tan perfecto, pero esperamos que comunicamos nosotros. Está disponible para sus preguntas. Gracias, Pierre. Muchísimas gracias. Si tú quitas el compartir pantalla, ahí estamos mejor. Bueno, fue muy clara tu exposición y tocaste varios temas que son interesantes para nosotros. Uno de los primeros temas es cuando tú hablas del trabajo como cuidado y dices que hay una transformación y que hay muchos trabajos que surgen en esa transformación que no son reconocidos como trabajo. Y acá te quiero hacer una pregunta, y es que como ambos sabemos, en Latinoamérica, nuestro continente,
gran parte de las actividades creativas, que son el trabajo, no son reconocidas como actividades de trabajo. Entonces, al no ser reconocidas esas actividades como trabajo, facilita mucho que esos trabajadores no pasen a la economía formal. O sea, gran parte de que están en la economía informal es porque no se reconoce esa actividad como trabajo. Y como terminas diciendo que el diálogo social va más allá de la estructura convencional, que es finalmente el convenio colectivo de trabajo, y que hay que pensar a trabajar el diálogo social en la cultura, que es algo que aparece en Fratelli Tutti al comienzo, te pregunto, ¿qué ideas puedes aportarnos para que culturalmente, incluso entre los trabajadores formales e informales, comience este diálogo para reconocer como trabajo aquellas actividades que incluso un sector de los trabajadores no reconoce como trabajo, y eso no ayuda para llevar adelante la lucha social por ese reconocimiento, ¿verdad? Es decir, cómo integrar lo formal y lo informal en la conciencia de la cultura, cómo nuestros pueblos pueden reconocer también como trabajadores aquellos que no están empleados formalmente. Es una cuestión difícil que depende mucho del contexto. En muchas partes tenemos una versión del diálogo social. La historia del diálogo social está muy diferente país a país. Lo que en Europa, que yo conozco un poco mejor que la América Latina, el diálogo social en Alemania, en Francia, en Italia no están en la misma manera de hacer, en el mismo proceso. Hay una parte de cultura que viene en el diálogo social. Sí, hay la dimensión, la crítica que viene frecuentemente de los ingleses a los franceses, es que los ingleses vienen de las cuestiones prácticas, que los franceses necesitan una teoría, un contexto global antes de iniciar. Si en Alemania hay una cultura de preguntar, y la primera cosa de hacer en Alemania es de listar todas las preguntas que necesitamos, sobre de que necesitamos reflexionar. Los procesos no funcionan, en cada país tienen una dimensión importante, pero claramente hay una relación en la visión de la Iglesia que no es la de la OIT. La OIT está construido sobre la representación formal. Y si en la OIT discutimos del trabajo informal, no es tan fácil de incluir representantes de las ONGs y todos en los diálogos formales. Y la posición oficial es que los representantes están los sindicatos, no los ONG. Pero en la visión de la Iglesia, que es la visión de una comunidad, la primera cosa es el reconocimiento de las personas. Y a través de las personas, de sus actividades. Y la cuestión para la comunidad de la Iglesia es de hacer un lugar para todas las personas dentro de la comunidad. Y con mi primera experiencia en una parroquia, estaba como sacerdote, estaba en una parroquia que está atravesando un cambio industrial muy importante. Había un grupo de trabajadores y de la cultura de trabajadores.
hay un grupo de managers dentro de la parroquia. Y el consejo de la parroquia está totalmente destruido al inicio, pero porque no habla la misma cultura de diálogo. Y sí necesitamos de dialogar. Mi experiencia de diálogo interreligioso sobre el tema de trabajo con los musulmanes, con otras tradiciones, hasta que si no empezamos para reconocer que en la tradición de cada grupo hay una reflexión sobre los principios, sobre los temas de trabajo, como no podemos avanzar sobre el diagnóstico. No podemos hacer un diagnóstico común si no conocemos las personas, podemos hablar de este tema. Es la dificultad, es que el diagnóstico es el valor de un diagnóstico común, que es todos los grupos, todos los participantes están de acuerdo sobre el tema de diálogo en este contexto. La palabra del Papa que uso el tema del diálogo social para hablar de un diálogo cultural puede estar interpretado de dos maneras. Como un profeta, Profeta, sí. Un profeta que dice, es un desafío, necesitamos de avanzar en esta dirección. O podemos decir, está totalmente estúpido, no podemos hacerlo. Porque no es ya muy complicado de hacer un diálogo social, un proceso de diálogo social a nivel global sobre los temas dificultades. La última convención sobre el tema de la violencia y cómo llamamos el tema de la violencia en la OIT, en el mundo del trabajo, en África, en América Latina. La violencia sobre las personas, como en inglés decimos harassment, and gender and sexual harassment. Es un tema muy cultural. Es muy, muy difícil, pero necesitamos, es nuestra convicción, que el diálogo puede estar organizado y que necesitamos que buscar un camino para hacerlo. La visión del Papa sobre el tema de diálogo no es de un evento. El diálogo no es un evento, es un camino, es un proceso. Pierre, y en función del diálogo, así como el trabajo se va transformando, también se va transformando el modo de organización de los trabajadores. Y pasamos de tener sindicatos, que fue la organización que nace con el modo de producción industrial, a que surja otro tipo de organización política, no organización económica solamente, como pueden ser las cooperativas, comunidades productivas, sino los movimientos sociales que ya implican un paso de una comunidad que no solo se organizó económicamente, sino que ahora se organiza políticamente para pelear por derechos. Pero ese nuevo modo de organización, hay una fricción entre los sindicatos y los movimientos sociales. ¿Es necesario gestar ahí también un diálogo social? ¿Eso va a cambiar la organización de la organización política también de la sociedad? ¿Cómo ves esa relación? Otra cuestión difícil. Es un cambio permanente. Es un cambio permanente y si el mundo de trabajo va a cambiar, los modos de representación van a cambiar. Una problema política que tenemos, lo decimos en la cultura francesa,
es que para un conflicto nuevo usamos los ideologías del pasado. Y por una razón muy simple, es que no tenemos otras disponibles. Y los cambios, por eso es un proceso. Lo que me parece importante, hay la dimensión de organización. La dimensión de la organización, lo que me parece importante es de mantener la visión, que construir la unidad de punto de vista no es una cuestión simple. Muchas veces podemos pensar que es más simple de separar nosotros. No podemos estar de acuerdo o vamos en cada dirección. No, el objetivo de la unidad es un objetivo complejo. Antes de estar simple. Es simple al punto final. Pero muchas veces necesitamos de aceptar esta complejidad. Buscar los procesos, las maneras de hablar, los procesos de diálogos, para mantener que la complejidad está una significación de la realidad. No hay hay muchas veces, porque cada nosotros tenemos ego, no. Pero la otra dimensión que está cultural es que la complejidad está en cada parte del mundo. Se busca un proceso de unidad, está poner un enfoque sobre la complejidad para una solución. Cuando yo he estudiado ¿cómo se dice? Los evangelios, la Biblia. La Biblia. La Biblia. Y los exegetos diciendo, cuando hay un conflicto sobre el texto, muchas veces cuando copiamos, simplificamos. La mejor solución es de buscar la solución o el texto que está lo más complicado en el Biblia. Porque no hay una significación inmediatamente. Y de la misma manera, la unidad, construir el diálogo es un proceso de complejidad. Y que necesitamos que aceptar. Este diálogo social, que hasta ahora estamos hablando a nivel de trabajadores, ¿no? Entre formales e informales, sindicatos, movimientos sociales, también esta unidad en crisis de la que habla el Papa casi al comienzo de la encíclica, también va a generar un nuevo proceso político y que tampoco tenemos las categorías aún construidas. Pero si pensamos en el ambiente universitario, tuvimos 100 años de la OIT, 100 años de organización del trabajo, de diálogo social, de convenios colectivos de trabajo, y sin embargo no logramos poner como cursos ni en las escuelas secundarias, ni en las universidades, como cursos, como materias, el trabajo, la organización social. Salvo que una persona se dedicara exclusivamente a ese tema, el trabajo como organizador y la importancia política y social del trabajo no apareció en el siglo XX, en 100 años de OIT, como un tema central de la academia. Entonces, dado que este es un espacio académico, ¿cuál es tu opinión del rol? Acá en Argentina comparamos con un mazo de cartas y decimos, bueno, mezclamos de vuelta los naipes
Y tenemos una nueva oportunidad, el Kairos, lo llama el Papa. Esta oportunidad también puede ser para introducir en la formación académica la importancia y la relevancia del trabajo. ¿Qué opinas sobre eso? No conozco nada de la situación de las universidades en Argentina. Mi respuesta viene de mi experiencia personal, ¿no? Esta es una parte de un contexto. Pero la primera cosa que yo voy a preguntar es, ¿qué necesitamos para comprender el mundo dentro de que nos vimos? Una vez de mis estudiantes me pregunta, yo estoy buscando un doctorado, y está buscando un doctorado en economía, en political science, sí. Pero su pregunta es, ¿cuál es el doctorado que me puede dar más dinero? Y mi respuesta es, ¿cuál sería para ti la visión académica que para ti te permite de comprender el mundo dentro de que vives? Y la responsabilidad que tenemos es de construir las reflexiones académicas de tal manera que desarrollamos una visión, una comprensión del mundo real dentro de que vivo. Para mí, la explicación que me parece, como tú lo has dicho, mi estudio está la demografía. Yo no practico la demografía, pero la experiencia intelectual estaba que la historia social estaba una dimensión casi más importante de la comprensión del mundo real que la historia política únicamente o que la historia económica. La estructura social han cambiado mucho en Europa, en Italia, por lo que conoces, el cambio demográfico. Y si no tenemos una visión de circulación, no una reducción a la eficacia, al funcionamiento económico, pero no es una función, pero a las estructuras sociales. La visión que hay permanencias en el mundo social, que hay en Durkheim puede decir el core social, el cuerpo social. El cuerpo hay la palabra podemos discutir, pero hay el cuerpo, la visión final. Y si tú no estás de acuerdo con mi visión, hay mi cuerpo que resiste. Hay un elemento físico. Esta articulación que si no comprendemos bien cuáles son los cuerpos sociales diferentes, varios, dentro de cada sociedad, y cómo las interacciones funcionan, el diálogo puede ser un poco abstracto. Y mi visión de la representación sindical es que necesitamos establecer una relación entre la representación y los cuerpos. Después, idealmente, estaba la visión un poco de los clases sociales, que está pero estaba muy rígida, porque lo que vimos cuando empecé mi trabajo al CERAS, el tema que cuál es la identidad de los trabajadores. Lo que vimos estaba el fin del mundo comunismo en Francia, el inicio de los grupos de derecho
dentro de que el populismo estaba aquí muy fuerte. Pero vimos que había una parte de cultura, una parte de cuerpo, pero la representación no está totalmente en la ecuación. Entonces, estos cuerpos no están, hay una historia, no es estático. Sí, se puede explicarlo. Y muchas veces, cuando estaba en la universidad hace pocos años, el webinar, el seminario que tuvimos sobre la economía informal está lo más interesante. En la universidad había un profesor de historia, un profesor de economía, un marxista, un non-marxista, un profesor de antropología, un profesor de demografía, que están facilitando el mismo seminario. Examinamos todos estabas en el tiempo de Soto en Perú, estábamos discutiendo de todas las perspectivas, pero el tema de la economía informal que aparece como un tema de marginalidad, como de otro grupo. Pues, si reflexionamos sobre la historia de algunas actividades clásicas, no está la marginalidad del trabajo, pero está el centro del modo de operación. El marxista que viene está diciendo, ya está el mismo, pero no tiene acceso al capital. Estaban informal porque los artesanos de Abidjan no tienen acceso a dineros y capital para el crecimiento. Ya, quizás. Pero al mismo tiempo había sistema de crédito, que es el sistema de crédito tradicional, y que funciona sobre una visión que no está la visión moderna. Muchas veces, el Papa dice sobre el tema de los indígenas que está muchas veces criticado. Podemos ver los grupos de la Amazonia como una marginalidad. Pero una de mi experiencia muy fantástica en la OIT va de organizar un seminario en el centro de la Amazonia, en Bolivia, con representantes de municipalidades de 5 países de Amazonia. Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, falta uno. No. Lo que aparece es que había una identidad amazónica. Y la misma experiencia, eso, la resiliencia no es únicamente una forma negativa de resistencia. Es una forma positiva de resistencia algunas veces. Una otra historia del mismo tiempo sobre la historia de mi familia. Mi padre es un colonizador en África y estuvieron en Níger, parte sur de Níger. Mi madre hizo muchas fotos de Níger en 1951 o 2. Yo comparo su foto de la cultura de los mercados tradicionales con fotos del tiempo, de este tiempo,
y con fotos del inicio de la colonización, los mismos marcados. Este lugar está como una marginal, está al fin de los sistemas imperial del Ghana y todos, y había una resistencia positiva, resistencia cultural. Con fotos. Dos intervenciones más y bueno, ya cerraríamos. Una, has hablado de la representación. Tú sabes que en Argentina ese concepto es muy fuerte, porque no entendemos la representación en el sentido liberal solamente, sino también a través de los líderes y conductores políticos. La representación es carnal. Y eso es lo que diferencia a los gobiernos populares, calificados de populistas, que el Papa hace muy bien la diferencia, de un gobierno, ya sea de tanto el modelo sindical como a nivel nacional, de una representación que es solamente una delegación, donde no se necesita el cuerpo y la convocatoria y la seducción del líder. Pero justamente el Papa en este documento, en Fratelli Tutti, él reivindica el papel del líder en la conducción. Entonces, la pregunta en este sentido es, ¿cómo ves vos la importancia dentro de los movimientos sociales ahora, como lo fue en su momento en los sindicalismos, de esta representación a partir de figuras que surgen de estos mismos trabajadores informales? Si eso es bueno, ¿cómo lo ves en el sentido de que los mismos trabajadores tomen conciencia de que lo que están haciendo es un trabajo válido? Porque como tú sabes, en la región, los mismos trabajadores, a veces por un maltrato social, no reconocen su propia actividad como digna, y cuando el Estado les da lo que corresponde, creen que es un buen gobierno que le está regalando algo. Entonces el líder sirve a veces para ayudar a estos procesos de conciencia. Por lo menos eso se cree por este lado del sur del mundo, del fin del mundo, como dice el Papa. Me gustaría conocer tu opinión y te leo una de las preguntas del chat que dice si crees que el capitalismo globalizado tiene interés en incluir esas economías sociales y solidarias, o siempre van a ser marginales y de subsistencia. Si crees que en este futuro del trabajo esas economías marginales podrán ser reconocidas o no. Entonces, sintetizando, la función del conductor, que la reivindica el Papa Francisco en la última encíclica en relación a la organización de los trabajadores desempleados, y si tienen posibilidades en este futuro, en esta nueva historia que parece comenzar, de ser incorporados a la economía formal. En el pensamiento del Papa, la posición del líder, necesitamos de reflexionar, no lo conoce bien, pero hay dos palabras que vienen juntos. En inglés es people. How do you say people? Pueblos. Pueblo. Pueblo y líderes. En la reflexión del Papa no parece muy claro los dos, la relación entre los dos. ¿Qué es el pueblo? Hay un poco de pensamiento paradoxal muchas veces, como un jesuito. Es que para eso te invitamos, para que lo traduzcas. Pero es la dimensión, lo que... Como líder, el Papa parece evidentemente que a ello gusta mucho un tipo de relación directo con el pueblo.
Y si tú has visto el Papa con los movimientos populares y un mes después con los líderes del mundo económico, está totalmente transformado entre los dos encuentros. Para ello hay una dimensión personal, emocional muy fuerte. Y como pastor y como sacerdote, la experiencia, yo vine de la burguesía del Estado francés. Vive 10 años en el mundo popular, el norte de Saint-Denis. Estaba un cambio de cultura radical y la percepción emocional en la relación con un sacerdote y su pueblo, su parroquia en el mundo popular en Francia necesita que esté totalmente transformado entre los dos encuentros, muy rápida. Para ello hay una dimensión personal, lo que pensé no estaba en una estrategia. Como pastor y como sacerdote, esta dimensión parece importante, pero a nivel político es una relación compleja. Me parece que, para mí, que algunas veces, yo en nuestra historia en Francia, la figura popular estaba de Gaulle, está casi permanente en la visión política. Si estamos mirando Macron, vemos de Gaulle. Esta dimensión está que es como el Salvador, la relación, la palabra libre, etc. Muchas veces hay una tentación de rapidificación con los líderes. Que la construcción social de un cuerpo, de cuerpos sociales, es un proceso que necesita tiempo. Establecer la confianza entre los cuerpos intermedios, como los sindicatos, están esenciales para construir la confianza entre grupos que no tienen la confianza al inicial. Lo que la palabra de Marx que me parece más importante después de 10 años en el mundo popular francés es que no hay una convergencia de interés en el mundo popular, natural. La peor humillación que yo veo estaba entre una persona que puede ganar, no sé, 50 euros por día y la otra 20. Y la confrontación entre los dos que no puede ganar mucho dinero está terrible. Porque hay miedo, yo hablo únicamente de Francia en este caso, pero lo veo, yo hice esta experiencia en el mundo popular en los Estados Unidos, establecer la conferencia. Y las comunidades eclesiales algunas veces tienes la posibilidad de construir esta confianza, pero no es únicamente una dimensión para las... en relación con eso, el líder es tan esencial, pero la cosa que me parece evidentemente esencial es si el líder va a desaparecer, ¿cuál es el resultado? Necesitamos de construir un proceso, puede apoyar un proceso de confianza mutua, donde las personas pueden apoyarse
establecer un camino común y necesito este tipo. So, la reflexión sobre el mundo intermediario, para mí, por el Papa, me parece un poco difícil a entender. Necesito algunas cosas más. Pensamos que como los jesuitas hablan de 3 puntos nada más. Los cuerpos intermediarios, el líder. Tú tienes preguntas, dificultades. Bueno, Pierre, realmente estamos muy agradecidos por tu tiempo. Quiero avisar que para Pierre ya es tarde porque él está en Ginebra. Así que lo vamos sabe que después se puede terminar. Eso está bien. Cuando podamos viajar, Pierre, te vamos a esperar aquí en Argentina con mucho gusto. Sabemos que has venido, pero va a ser invitación. Sí, la única cosa que conoce de Buenos Aires es el aeropuerto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que han participado de esto a través de las redes. Muchísimas gracias a los rectores de las universidades de todo el país que en este momento están presentes, a las autoridades de la Conferencia Episcopal, y te agradezco personalmente, Pierre, un gusto nuevamente escucharte y compartir con vos, y quiero que sepas que muchas de las cosas que discutimos en nuestro trabajo también se comparten y se discuten a través nuestro en las universidades. Muchas gracias, gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes.